Ahora veremos cómo crear tareas. Hemos entrado al curso como docentes y podemos añadir una actividad o un recurso. Vamos a la pestaña de actividades y veremos tarea. Podemos añadir el nombre de la tarea, tarea del módulo 3, creo que estábamos. Si no, después lo podemos modificar, ¿eh? Podemos añadir una descripción, que es de qué irá esta tarea. Para completar la tarea debes hacer, y aquí tenemos pues las instrucciones que les podemos dar. ¿De acuerdo? Podemos hacer una lista, podemos hacer un escrito, lo que necesitemos. Podemos añadir también algún archivo. Lo podemos adjuntar para que, además de la descripción que ellos ven de la tarea, si fuera necesario, pues además tendrían un archivo clicable. Podemos indicar la disponibilidad de esta tarea, desde cuándo permitimos las entregas. Si hay una fecha concreta de entrega, también la podemos poner aquí. Y después un recuerdo. Podemos poner que se nos recuerde a nosotros como docentes, que se nos recuerde calificar la tarea en una fecha concreta. En este caso, pues esto viene por defecto, se calcula por defecto, pero evidentemente lo podemos cambiar. Ahora vemos los tipos de entrega. Son dos. Texto en línea, es decir, directamente aparecería un cajetín aquí mismo en la plataforma donde los estudiantes pueden escribir su respuesta, o archivo enviado. Podemos hacer una u otra o las dos, por ejemplo. En el texto en línea, que ya hemos dicho que aparecería un cajetín, podemos limitar las palabras, ¿de acuerdo? Tendríamos que habilitarlo y limitar, por ejemplo, 500 palabras de respuesta máxima. Lo podríamos poner aquí. Si no, libre, ¿de acuerdo? En este caso vamos a dejarlo libre y además vamos a permitir que se envíen archivos. Podemos indicar el número máximo de archivos a subir. 1 es más que suficiente. El tamaño máximo de esta entrega, pero en este caso vamos a poner 1 mega. Podemos indicar los tipos de archivo aceptados desde aquí, desde elegir. Aquí tenemos una lista. Por ejemplo, vamos a permitir archivos de documentos. Nos da igual, cualquiera de estos, si no los podríamos incluso limitar entre ellos, ¿de acuerdo? Pero no, vamos a permitir cualquiera, guardar cambios. Aquí tenemos todos los permitidos. Cualquier documento que no tenga este formato no será aceptado. Los tipos de retroalimentación es la manera en que yo como docente les voy a enviar mi calificación. Por defecto viene anotar PDF, puede ser con comentarios de retroalimentación, archivos de retroalimentación o hoja de calificaciones externas. El comentario de retroalimentación se refiere a cuando yo introduzco la nota en el libro de calificaciones, aparece una ventanita pequeñita para poner un pequeño comentario. No es muy extenso, es muy cortito. Entonces, ese sería el comentario de retroalimentación. El de anotar PDF quiere decir que el documento que ellos me envían se transforma directamente en un PDF, aquí dentro de la plataforma, y yo puedo calificar encima. Es como si lo tuviera en papel. Puedo escribir encima del documento, puedo subrayar, después lo veremos en otro vídeo. El archivo de retroalimentación, pues que yo escribo la retroalimentación en otro archivo diferente y se la envío. Y después está la hoja de calificaciones externa. La configuración de la entrega, podemos poner que se requiere a los alumnos que pulsen el botón de envío. Por defecto viene que no. Quiere decir que cuando carguen la tarea, ya se entregará. Si no, requiere de 2 pasos. Es decir, podrían cargar la entrega y dejarla como borrador y después entregarla. Esto puede dar lugar a errores de que el alumno piense que se ha enviado y realmente no se haya enviado. Por defecto viene que no, yo lo dejaría así. Es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega. Por defecto no, pero si nosotros quisiéramos añadir alguna condición, por ejemplo, doy fe que no he plagiado a la hora de escribir mi tarea, podríamos poner que tuvieran que clicar un sí. Podríamos permitir intentos adicionales de entrega. Las opciones son nunca, manual, es decir, yo puedo indicar un número, por ejemplo, número máximo de 3 intentos,
O podríamos poner que fuera automática hasta aprobar, ¿de acuerdo? En principio vamos a dejar que nunca, no hay intentos adicionales, es una sola tarea. Podríamos permitir la entrega por grupos. Por defecto es que no. Si pusiéramos que sí, evidentemente se requeriría formar parte de un grupo para realizar la entrega. Todos aquellos alumnos que no formaran parte de un grupo no podrían realizar la entrega. Y esto ya viene bloqueado, se requiere que todos los miembros del grupo entreguen. No. Es decir, no tienen que entregar, si de un grupo hay 10 personas, 10 personas el mismo trabajo. No se tiene que entregar. Solo con que uno del grupo entregue el trabajo, ya se considera que todo el grupo ha entregado. Y después, agrupamientos para los grupos, por defecto no. En cuanto a los avisos, podemos indicar si queremos que se envíe un aviso de entrega a los que califican, a cada uno de los profesores. En principio no, porque puede ser que vayan enviando, puede ser que tengamos muchos alumnos y no tenemos por qué ir recibiendo. A medida que nosotros creamos que ya se tienen que haber enviado las entregas, pues vamos a ir mirando. Podemos notificar a los evaluadores las entregas fuera de plazo. Por defecto no, pero podemos poner que sí. Y el valor por defecto para notificar a los estudiantes, sí. Es decir, ellos entregan y reciben una notificación de lo que han entregado. En el apartado calificación vemos las diferentes maneras que hay para calificar, que son ninguna, podríamos tener una tarea para no calificar, por puntuación o por escala, ¿de acuerdo? Después veremos las maneras de calificarla. Dependiendo si es por puntuación, por ejemplo, tenemos diferentes métodos de calificación que después veremos, la lista de verificación, la guía de evaluación, la rúbrica. Por defecto siempre viene la calificación simple directa, un numerito y calificado. Podemos hacer que los envíos sean anónimos, por defecto no, cada uno venga con su nombre. Podemos ocultar la identidad del evaluador a los estudiantes, por el defecto viene que no. Y usar el workflow el flujo de trabajo de calificaciones se refiere a que pasa una serie de etapas a la hora de ser calificada, de manera que todo el mundo recibe las calificaciones al mismo tiempo. Por defecto no. Tenemos después los parámetros típicos de las actividades, los ajustes comunes del módulo, las restricciones de acceso, la finalización de actividad. En este caso podemos marcar que se marque como completada cuando se cumplan las condiciones, en este caso ver la actividad no, sino por ejemplo recibir una calificación. Si no, en el momento de entregar la actividad también se puede marcar como completada o cuando reciba la calificación, ¿de acuerdo? Podemos añadir marcas y competencias. Y guardamos cambios y regresamos al curso. Ya tenemos la tarea creada con los periodos que tienen para abrir y cerrar. Y necesitan hacer un envío y recibir una calificación para que conste como completada.